Nos da mucho gusto que esté presente el día de hoy en este ejercicio democrático de rendición de cuentas. No coincido en que se subestimen los logros de la reforma educativa. Me parece mezquino. Usted ha reconocido las deficiencias, de ahí partió en su presentación, pero con datos precisos y actualizados. Hay mucho todavía por hacer, claro, también lo ha dicho y lo ha señalado aquí. Por ello se requería de una reforma de tal calado. Reforma que en mi grupo parlamentario también nos sentimos muy orgullosos de que se está implementando. Hoy en día vivimos en un mundo cada vez más globalizado y por lo tanto más competitivo en el ámbito laboral y académico. Vuelvo a retomar el tema del inglés y tal vez aquí pueda emplear la respuesta de la diputada que me antecedió. Hay expectativas todavía alejadas a la realidad de este país. Existe una pequeña parte de la población mexicana que es bilingüe. Por ejemplo, la mayoría de los jóvenes que hablan inglés es porque lo estudiaron en una escuela privada. Y hay una desigualdad educativa aún entre los alumnos de la educación privada y la educación pública. Es por ello que me permito formular las siguientes preguntas, que precise un poco más, porque ya he hablado de esta parte bilingüe. ¿Cuáles son las metas y procesos de la Estrategia Nacional de Inglés que permitirán que nuestro país sea bilingüe? ¿Cómo hacer que se cierren las brechas de desigualdad entre las escuelas públicas y privadas? Y a su vez, ¿cómo vamos a obtener mejores resultados para el PRONI? Y también quisiera preguntarle cómo se va a cubrir esta parte de la docencia de los maestros de inglés para que podamos lograr el plazo que usted mismo ha referido constantemente de que en 20 años tendremos un México bilingüe. Por sus respuestas, gracias. Gracias, diputada. Adelante, secretario, hasta por 3 minutos. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada. Mire, déjeme empezar con algo que coincido plenamente con usted. No solamente es algo necesario en el siglo XXI y siempre será una buena educación que los niños y los jóvenes puedan aprender un segundo o un tercer idioma. Aprender inglés, tener una política para el aprendizaje del inglés es una política de equidad. Quien habla inglés puede obtener un trabajo hasta 30% mejor pagado que alguien que no habla inglés. ¿Y cuál es el problema que tenemos cuando no hay inglés en las escuelas públicas? Que los que aprenden inglés son quienes más recursos tienen. Y entonces esa desigualdad se sigue perpetuando en lugar de romper con ella. Y por eso estamos convencidos que esta nueva política para la enseñanza del inglés es también una política de equidad y de inclusión. Lo decía hace un momento, lo que siempre se intentó era poder contratar maestros de inglés. El problema es que tenemos, lo decíamos hace un momento, más de 200,000 escuelas. Y contratar 200,000 maestros no es viable, entre otras cosas, porque no hay 200,000 maestros de inglés en el país. Pero además, para tener realmente un sistema bilingüe o trilingüe, porque aquí lo importante es que quien tiene una lengua materna distinta al español pueda aprender en su lengua materna, aprenda el español, pero que también pueda aprender el inglés. Entonces, lo que estamos buscando es ser trilingües o bilingües. Para que realmente esto suceda, no nada más se necesitan maestros de inglés, se necesita que todos los maestros, independientemente de qué materia impartan, tengan el dominio de esta lengua, para que realmente se pueda crear una atmósfera propicia para un verdadero aprendizaje y que podamos hablar de una enseñanza bilingüe. Entonces, el cambio de estrategia, como lo decía hace un momento, es preparar a maestros de inglés. ¿Qué es lo que hicimos? El paso es que las escuelas normales de nuestro país sean bilingües. ¿Cómo? Necesitamos, hoy las escuelas normales tienen una matrícula de 90,000 alumnos, hicimos un cálculo, se requieren cerca de 1,200 maestros de inglés de tiempo completo, con los cuales pueden atender a 4 grupos en promedio de 20 alumnos que pueden recibir 6 horas de inglés en el salón de clases, más otras 6 horas a la semana en talleres de inglés. Es decir, un joven normalista puede recibir 12 horas de inglés con este esquema a la semana. Son maestros de tiempo completo, que se hace un concurso muy riguroso con la Universidad de Cambridge para poder seleccionar a los mejores. Hicimos un estudio de mercado, las plazas se pagan, lo que van a ganar estos maestros está por encima del promedio de lo que ganan los maestros de inglés en las escuelas privadas, además de tener todas las prestaciones laborales y sociales que dan el sindicato. Así es que está muy bien valorado en el mercado laboral.
y ese es el proceso con el que en el año 2018, y con esto concluyo, Presidenta, vamos a tener por primera vez o iniciará la formación bilingüe de los normalistas, y cuando terminen, pues cada año tendremos a nuevas generaciones de maestros en pleno dominio del inglés y el crecimiento será exponencial, y eso es lo que nos va a permitir tener un sistema bilingüe. Muchas gracias, diputada. Gracias. Muchas gracias.